Entonces vamos a hacer una grabación con el doctor Carlos Ignacio Jaramillo, ex decano académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, una conversación que para mí será muy grata, obviamente, como tantas otras veces hemos tenido. Por supuesto. Y la idea que tenemos es explorar un poco sobre la persona, más que sobre los temas jurídicos, porque a pesar de ser un ingeniero civil y penal, no podría. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Perfecto. Carlos, muchas gracias una vez más por la oportunidad que tú y que el archivo y que todo el equipo de colaboradores nos brinda. Para mí es un honor, pero también es una alegría. Es de júbilo, efectivamente jubiloso, pues se debe sentir uno cuando está frente a una persona tan querida a las cámaras, pero como tú, a quien respetamos, queremos entrañablemente en tu facultad, en tu casa, que es la Facultad de Ciencias Jurídicas, y en tu universidad, que es la Javeriana, tu alma mater. Pero muy complacido y muy agradecido, y esa dimensión humana es, yo creo que la más importante, tú que eres un humanista, de resaltar. Lo escrito está, lo académico está o estará, pero la persona, yo creo que, como lo hemos hablado tanto, inclusive en la esfera del derecho, que tanto conoces, así digas que no, la esfera, el concepto humanístico en el derecho y particularmente a partir de la centralidad de la persona humana, es lo que ha inspirado a la ciencia del derecho, pero sobre todo en el momento contemporáneo, en el siglo XXI, hay una especie de redescubrimiento de la persona, así resulta algo paradójico, pero la persona cada vez tiene que ser redescubierta, y por eso como decía un profesor italiano, Padovani, un historiador medievalista, la historia está llena de modernidades, y escribe un libro que se llama La modernidad en la antigüedad. Hay tantas modernidades y en tantos entornos y tanta evolución de la persona que hay que redimensionarla, hay que redescubrirla, y cada vez nos da gratas sorpresas. Sí, no, a mí me parece fantástico poder dejar este registro audiovisual sobre una persona como Carlos Ignacio, que pues su hoja de vida no la vamos a comentar acá, porque ahí está, incluso en los libros, ahí está, y la obra está ahí. Pero me hizo acordar de una cosa, y con eso quiero para entrar en el tema. A mí me sorprendió en una revista una vez leer del humanismo gótico. Uno habla generalmente del humanismo en los tiempos del Renacimiento, y sin embargo que humanismo lo ha habido siempre, como usted dice, la modernidad. En la antigüedad, ¿cuántas modernidades? Claro. Es que, ¿cuántos renacimientos? Ya que lo tocas, que es tan importante, nos han quizá querido dar la idea cuadriculada de que la historia son compartimentos estancos, y que hasta el siglo XV efectivamente va una supuesta edad media, entre paréntesis, que de media, ni de paréntesis, ni de derecho, ni medio, y oscura, no tuvo nada más allá de que en 1000 años es necesario cierta, si se quiere, pues distancia y momentos. Para que haya altura también tiene que haber el aspecto de los primeros pisos, es ascendente. En 1000 años pasan muchas cosas, y quedarnos solamente en unos, o en dos, o en tres segmentos no es adecuado. Y etiquetar que nos pasa. Claro, y que eso es el oscurantismo medieval. Leonardo da Vinci nació, no nació en el 16, nació justamente en el 15. Él, ahí, en lo que se ha llamado el Renacimiento temprano, de los siglos XIII y XIV, que es el genuino Renacimiento. El 15 nunca, el 16 nunca se hubiera dado por generación espontánea. El 1 de enero, efectivamente, no. Eso es una evolución, muchas veces larvada. Pero ¿cuántos renacimientos existen? ¿Cuántos? El descubrimiento de la rueda, el descubrimiento de la imprenta, que es en la Edad Media también. En la Edad Media, naturalmente, las universidades son medievales, en los siglos XII y siguientes. Luego, hablar de una edad intermedia no le hace justicia a la realidad histórica. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un redescubrimiento de la persona. Sí, o un descubrimiento para algunos, o un redescubrimiento para otros, según uno se acerque por primera o por enésima vez. Yo, el primer tema que quisiera tratar es sus maestros. ¿A quiénes tiene usted en su cabeza cuando habla uno de los maestros, de los profesores que dejaron una impronta, tanto en la época del bachillerato, antes de llegar a la universidad, y por supuesto después? Sí, pues en honor a la justicia que mencionábamos ahora, en realidad pues los maestros tienen que ser también los padres de familia. Yo creo que es la cuna familiar. Nosotros venimos de una familia
pues bastante ensanchada, una familia antioqueña, con innumerables, si se quiere, tíos, primos. Pero sus papás, ¿Manizales ya o venían de Antioquia? No, de Manizales. De Manizales ya los... Caldas, pues como hechura Claro. de la colonización antioqueña, pero mis abuelos, mis tatarabuelos, algunos de ellos antioqueños, otros ya caldenses, mis padres caldenses, nosotros de Manizales, pero una familia muy numerosa. Entonces, en las familias siempre suele haber un tío más sapiente, un tío más sabio, otros, no digo menos sabios, pero más dedicados quizá a otras actividades, más, dijéramos, de la cotidianidad, pero siempre hay un tío decano. Esos decanos siempre ocupan un papel importante. Así uno, hablando de descubrimientos y redescubrimientos, lo redescubra después. Uno es muy dado, en una edad más juvenil, de no darle tanta importancia al maestro o a los maestros. Pero en la vida uno va teniendo la oportunidad de bautizar o rebautizar y le puede dar el título del maestro tardíamente, los maestros tardíos, pero que le hacen desde luego honor a lo que enseñaron y a lo que fueron. Es esa lectura modélica o esa visión modélica de tantas personas que las ha habido en Caldas, esos modelos, esos maestros que en efecto han tenido mucho influjo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. Mi abuelo desde muy temprana edad estuvo vinculado a la Universidad de Caldas, entonces la academia ha estado muy presente. No le fue extraño, ¿no? Sí, mi padre igualmente. Y allí, desde luego, desde esa perspectiva, comienza a haber maestros que se van perfilando con el transcurso del tiempo y maestros heredados. Por ejemplo, es el caso del doctor César Gómez Estrada, que es uno de los más importantes colombianos, caldense, profesor universitario, exministro de Justicia, miembro de la Comisión de Paz, en su oportunidad del presidente Belisario Betancur, expresidente de la Sala Civil, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, uno de los más avisados civilistas en Colombia, y es un maestro heredado en la medida en que hay con él muchísimas anécdotas. Una, por vía de ejemplo, fue el maestro de mi padre, fue el profesor de mi padre, y quien le abrió espacio a mi padre en Bogotá en la Federación Nacional de Cafeteros, porque el doctor Arturo Gómez Jaramillo, gerente general de la federación, le dijo: hombre, manizaleño, don Arturo, le dijo: quiero traer a un manizaleño que me acompañe en la Secretaría General de la Federación Nacional de Cafeteros. Y pues el doctor César Gómez Estrada inmediatamente pensó en mi padre, y allí comenzamos desde muy temprano a escuchar del doctor César Gómez Estrada, que es una figura nacional, pero una figura muy particular en el antiguo Caldas. Nosotros y ahí se nacimos trasladó la Caldas, familia a Bogotá. y ahí se traslada la familia a Bogotá. Pues el origen. Es el origen, y entonces... ¿Y usted cuántos años tenía? No, pues era realmente inverbo, yo era muy niño, pero pues siempre con la idea de regresar a Manizales, y siempre estar en Manizales, no solo por haber nacido allá, sino porque allá continúa mi familia. Claro. Mis padres se desarraigan un poco por esa razón. Don Arturo, en consecuencia, pues comienza a trabajar con él, y coloquialmente y afectuosamente le decía niño, porque don Arturo era un hombre muy mayor y trabajaba con personas muy mayores en la federación. Mi papá ha tenido un rendimiento académico importante, había sobresalido en algunos aspectos, y el doctor César Gómez Estrada pues le tomó afecto y por eso lo recomendó, y pues era secretario general de la Federación Nacional de Cafeteros a los 24 o 25 años, algo de ese entonces, ahora quizá no sea sorpresa, en ese momento tal vez sí. Y le decían, por eso le decía niño, afectuosamente niño, acompáñame en tal parte, ya como pasa, el niño va creciendo. Entonces César Gómez Estrada continúa en sus numerosas labores académicas. Yo tengo la oportunidad entonces de estudiar con los hijos de César Gómez Estrada en el colegio en Bogotá, y cuando efectivamente me acercaba al doctor César Gómez Estrada, en mi casa es el doctor César, Claro. pero yo tenía la oportunidad de estar con sus hijos y éramos muy cercanos, era una familia también numerosa en Bogotá, y pues desde muy temprana edad le empecé a decir César. César, las vacaciones nuestras pues eran en Manizales, y con frecuencia iba también
a las fincas de la familia de los Gómez Y si Estrada, del usted doctor es César. el hijo del niño. El hijo del niño, claro, era hijo del niño, y entonces el doctor César, y hablaba de César y el doctor César en mi casa. Entonces, desde esa perspectiva yo iba, entonces de nuevo a Manizales y a Bogotá, a la finca de ellos, en la casa de ellos, aquí precisamente en el lago, con mucha frecuencia, César para arriba, César para abajo, todo. Lo nombraron ministro de Justicia. Entonces le decíamos al hijo, a Enrique le decíamos el ministro, entonces el ministro era el papá, pero cambiábamos con el hijo, y era César para todas partes. Inclusive tuve la oportunidad, sí, más adelante de estar con él en la vida profesional y en la vida académica, pero cuando me di cuenta, cuando entré a la Facultad de Ciencias Jurídicas y me di cuenta quién era César Gómez Estrada, El redescubrimiento. El redescubrimiento de que ya era un maestro reconocido, uno de los juristas más importantes, la obra más valiosa que se había escrito en Colombia, y quizás sigue siendo, habiendo muchas más, en materia de contratos, la escribió el doctor César Gómez Estrada. Entonces, cuando en el Rosario, él es de la Universidad de Caldas, pero toda la vida en Bogotá, sí, se acercó a la Universidad del Rosario. Y entonces cuando me di cuenta quién era jurídicamente César Gómez Estrada, no pude volverle a decir hasta el último día de su vida, César. Se volvió el doctor César. Y él me decía, Carlos, era muy sencillo, muy generoso. Me decía, además, un paisa abierto, me decía, ¿cómo se te ocurre, Carlos Ignacio? O se le ocurre, porque él no tuteaba mucho. Entonces, ¿por qué me decía así? Dice, no le podría decir de otra manera, hasta el último día. Esa historia. ¿Está escrito sobre él? Claro, esa historia inclusive de manera mucho más extensa, con una serie de anécdotas complementarias, la escribí en el Liber Amicorum que la Universidad del Rosario, cuando el doctor Alejandro Venegas era decano y después vicerrector, con el doctor Juan Pablo Cárdenas, a quien conoces, y con otro profesional, y con el doctor Taldés Terrera, que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Civil, ellos promovieron una obra en homenaje al doctor César Gómez Estrada, y tuvo la generosidad de invitarme. Y en el punto, dijéramos, inicial, en el preámbulo, en la introducción de este escrito, narro esta historia, en extenso, por supuesto. Y es entonces, y de ahí en adelante se volvió una persona muy cercana a mí, muy cercana. Con frecuencia acudíamos a reuniones académicas. Él era muy cercano a uno de mis socios, al doctor William Salazar Luján, que fue el que abrió el espacio de la responsabilidad civil en la Universidad Javeriana como cátedra autónoma. Algún día habríamos hablado contigo de ese tema. Entonces eran muy cercanos y con frecuencia iba a la oficina. Estaban llevando los dos un tema muy delicado, quizá uno de los más delicados de ese momento en Colombia. Ellos dos eran los abogados de cabecera, entonces con gran frecuencia veía al doctor César en la oficina, en eventos académicos, familiares. Era una persona muy cercana a mí y fue un maestro de mi padre, maestro de mi maestro, que fue mi padre también, maestro mío, y maestro también de vida, porque pues, hablo un poco de los maestros de vida y los maestros académicos, porque el maestro de vida también fue él, cuando lo mirábamos como el ministro, como el asesor de paz, como el magistrado, pero más que eso era César Gómez Estrada, a quien le pude decir César nomás de la oportunidad, y tuve después que quitarle el César para decirle doctor César. ¿Y sobre su papá también ha escrito? Sí. Y publicado sobre su papá, así como tiene este escrito sobre el doctor César. Sí, realmente menos, quizá primero por la cercanía, a veces uno con los más cercanos, claro. Eso es algo. Hay ciertos escrúpulos y esas cosas. Y a veces uno prefiere, pues en un momento determinado, limitarse un poco más, abrirse más frente a los otros. Y en realidad decía ahora que hay maestros que aún impectore siéndolo, uno les da un reconocimiento ulterior mucho más, si se quiere, amplio. Hace 15 días aproximadamente estábamos celebrando el aniversario de mi padre. Entonces le envié un correo a mi hermana y un correo a mi mamá y un correo a sus nietos que se llamaba El Sabio, y ahí decía que con dureza, porque la vida en esa perspectiva a veces es dura cuando se llevan los familiares,
más tempranamente, pero que me daba cuenta con el transcurso del tiempo algo que es quizá una frase muy recurrida, pero que se vive con experiencia propia. Uno malogra los grandes momentos en vida de estos seres humanos. Y pero en la vida. Sí. No aproveché su sabiduría, por eso lo llamé sabio, porque era un sabio desde el punto de vista de su intelectualidad, de su vasta cultura, de su entrega a las letras, de su entrega al trabajo, de su entrega a la disciplina, a su matrimonio, a su labor parental. Era un bonus pater familias desde esa perspectiva romano, el equivalente al estándar de un buen padre de familia en todas sus condiciones y acepciones, y un sabio desde el punto de vista cultural y científico, pero pues no lo pude aprovechar todo lo que lo hubiera querido y no lo aproveché realmente en vida. Hay que hacer ese reconocimiento. Pero murió temprano, ¿cuántos años tenía usted? 79, sí. No, él falleció hace 7 años. Hace 7 años. Pero lo pudo disfrutar, digamos, sí, en términos de tiempo especialmente. Sí, pero lamentablemente por las ocupaciones, porque las agendas no siempre, y eso no está bien. Uno debería tener la agenda al primer punto sus padres. Las agendas se lo llevan ahora. Cita a las 8:30, no, a las 8 con ellos, a las 8:30, pero a las 8 con ellos. Claro. Entonces, sí, es algo, y me perdí un poco porque era un talento especial. Pero este es el primer escrito, no, usted ha escrito sobre él antes. Este que hizo hace unos días, el sabio, pero tiene otros escritos. Sí, algunas reflexiones, tengo dedicatorias. Hay que recuperar todo eso y armar un gran ensayo sobre su papá. Sería muy bonito. Claro, muy bonito. Tengo, por ejemplo, recuerdos muy gratos, algo que me marcó muchísimo y que hice con mi hijo, pero cuando cumplí 18 años, él no era la persona más afectuosa con mi madre, se derretía. Con nosotros era una persona muy próxima, pero una distancia. El estilo de los padres de otros tiempos. Correcto. Sí. Pero muy afectuoso, tuteando a sus hijos, ¿sí? Era más cercano a la hija. Somos dos, entonces suele suceder que el padre es más cercano a la hija, es natural. Entonces, al hijo también, pero hay más afecto, por lo menos verbal, para la hija, desde esa perspectiva. Pero cuando cumplí 18 años, me entregó una carta privada, una carta privada el día que yo, pues efectivamente cumplí la mayoría de edad, y me dijo, mira, para que la conserves, ábrela, léela. Y es realmente algo maravilloso porque hay una serie de consejos, de recomendaciones, en el sentido de nunca alarmista, todo prudencial y respetuoso, pero abriéndome los ojos de los grandes riesgos que tiene la vida y que tienen efectivamente pues, distintos caminos cuando son mal tomados, cuando son mal trasegados. Que vivir es peligroso. Claro, el riesgo de la vida. Sí, el derecho cada vez se habla más del riesgo de vivir, claro, de la sociedad del riesgo, de un lado, y el riesgo de vivir entraña permanentemente riesgos. Entonces, es una carta muy especial y algo similar quise hacer a posteriori con mis hijos, porque creo que, pues, sin que eso fuera algo forzoso, fue algo que nunca olvidaré. Y así, pues, siempre en la casa hubo ese maestro paterno, que tuvo también maestros y uno que otro también lo fue, por suerte de la vida, también mi maestro, como en el caso del doctor César Gómez Estrada. Y también, hablando de maestros, heredado de mi padre, algo muy singular, una vivencia muy próxima a la del doctor César Gómez Estrada, que también está narrada, es así, repetidamente en distintos momentos, pero haciendo un paréntesis de mi padre, varias de las dedicatorias de los libros son a mis padres. ¿Sí? Y hablo un poco de ese silencio que debería romperse tratándose de los padres. A veces ese hermetismo por decir que uno los quiere, que los ama, cuando los ama indefectiblemente. Quizá por eso en relación con mis hijos traté de ser aún más afectuoso para que ellos vieran que no solamente sintieran el afecto, sino presenciaran el afecto, porque el afecto es bueno presenciarlo, no es bueno que se lo digan de vez en cuando, y ahí es bueno decirlo. Pero cerrando el paréntesis, mi padre
trabajó pues toda su vida en el gremio cafetero, en la Federación Nacional de Cafeteros, después fue gerente, sí, administrativo, gerente auxiliar de la federación, y cuando se pensiona en la federación, pues después de tantos años de servicio, pues le ofrecen la oportunidad. Él había estado muy cerca a la temática de los seguros en Colombia, en la Compañía Agrícola de Seguros. Él era miembro de la junta directiva de la Compañía Agrícola de Seguros. Yo trabajé en la Compañía Agrícola de Seguros en mi vida. Trabajé desde segundo año de la carrera, ahora lo podemos ligar un poco más. Desde segundo año estoy trabajando ininterrumpidamente y trabajé 4 años en la Compañía Agrícola de Seguros gracias pues a una gestión de mi padre con el presidente en su oportunidad de la Compañía Agrícola de Seguros, la cercanía al grupo como al gremio cafetero. La agrícola pertenecía al gremio cafetero, un gremio muy importante a la sazón, lo es hoy, pero lo era también en el pasado de una manera inclusive pues, mayor, si se desea, y con mayor presencia, desde luego en la institucionalidad, pero siempre al servicio de la caficultura y siempre al servicio del país. La federación, la Compañía Agrícola, en lo suyo, hacía lo mismo. Y tuve la oportunidad entonces, tempranamente, desde el segundo año, de estar laborando, y allí entonces sí se produce una metamorfosis similar a la descrita anteriormente, porque mi padre era muy cercano a el doctor Efrenosa. Él es cercano personalmente. El doctor Efren era de Medellín, de Antioquia, precisamente vivía en Medellín, pero cuando llega a Bogotá, él fue el presidente por muchísimos años de la Compañía Central de Seguros, que es una de las compañías más importantes del país, con el banco también en su oportunidad. Estaba el banco efectivamente, pues claro, la Central de Seguros y el banco equivalente en lo suyo, y esta Compañía Central de Seguros era de las más importantes de Colombia. Y él fue el presidente por más de 30 años, el profesor Efrenosa. Pero mi padre estaba... ¿Era profesor en qué facultades? ¿Acá en Bogotá? Acá en Bogotá, en el Javeriano. En la Javeriana. Él fue el hacedor, el arquitecto de buena parte de lo que nosotros tenemos en la Javeriana en materia de seguros, y de buena parte, si no de todo, de lo que ha sido el derecho de seguros en Colombia, en Iberoamérica y a nivel intercontinental. La bandera que usted después recogió, ¿cierto? Sí, hay que decirlo como es. Sí, pues yo me honro o por lo menos de sentirme un discípulo del profesor Efrenosa, uno de los discípulos más próximos a su obra, 30 años después de haber fallecido, y después de 30 años seguimos trabajando en pro de reanimar, ¿sí? De darle toda la dimensión suficiente a su memoria para que siga latiendo, para que siga vigente, y en la Universidad Javeriana hemos hecho lo propio gratamente. Hay que devolver lo que él sembró, y él sembró la especialización en Derecho de Seguros, la maestría en Derecho de Seguros, la revista Biblioteca de Seguros, y su biblioteca personal fue pues, efectivamente obsequiada por sus familiares, por sus hijos, y contamos con ella una de las bibliotecas más importantes del mundo en la esfera seguraticia, y quizá la más grande en Iberoamérica, universitariamente hablando, en el tema de seguros. Y para honra nuestra está en la biblioteca principal, la biblioteca central de nuestra universidad, en una zona particular, en una sala que se llama la sala J. Efrenosa, que creo que es un destino, sí, ojalá natural, tratándose de muchos otros profesores colombianos en esta y en otra universidad. Entonces tenemos identificados 3 grandes maestros: su padre, sí, el doctor César y el maestro Efrenosa, a quien conocí gracias a mi papá. Exacto. Pero lo conocí de una manera muy diferente, porque éramos unos niños, mi hermana y yo, y viajábamos con alguna frecuencia a Panamá, porque en Panamá se solía hacer una junta directiva de una entidad de reaseguros que se creó en Iberoamérica, pero la sede era Panamá, y de esa compañía de reaseguros iberoamericana formaban parte varias aseguradoras colombianas, entre ellas Colseguros, la Compañía Central de Seguros del profesor Efrenosa como presidente, la compañía, estaba la aseguradora del Valle, estaba Seguros Bolívar,
en principio. Entonces, con cierta frecuencia, la junta directiva se reunía, no sé, 2 veces al año en Panamá, 3 veces al año, y de esas 3 veces o 2 veces nos llevarían una, nos llevarían, si son 3, 2 veces, aprovechábamos y nos quedamos el fin de semana. La junta se hacía un jueves en la tarde, nosotros estábamos viernes, sábado y domingo, lunes quizá, y regresábamos, estábamos en el colegio. Entonces, y las juntas se hacían en Ciudad de Panamá. Una que otra vez nos deslizábamos a la isla de Contadora, nosotros ya pues por cuenta familiar, o aprovechábamos la encantadora ciudad de Panamá. Y allí nos encontrábamos a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, a la hora del desayuno, siempre con un señor que le decían Efrén. Hola Efrén, ¿cómo estás? Hola Efrén, ¿cómo te va? Un señor tan importante como todos los que estaban ahí, pero el niño no alcanza a identificar, no alcanza quizá a saber quién efectivamente es la persona. El redescubrimiento del grado. Claro, entre paréntesis, mi hijo, por ejemplo, Carlos Esteban, a quien tú conoces muy bien, recordaba al profesor Arturo Díaz Bravo, uno de los grandes maestros también en materia de derecho de seguros, mi maestro también, y quizá lo que recordaba con el apellido Bravo era que era un hombre muy bravo. Entonces él miraba como un niño y decía, es que es muy bravo porque su apellido Bravo, pero no le estaba dando el significado, le daba el que un niño le puede dar, y le gustó fue o le llamó la atención el bravo, y no lo que él era en la esfera jurídica, en la esfera aseguraticia de seguros. Entonces, para mí Efrén Osa era, hola Efrén, mi mamá, hola Efrén por las mañanas, mi papá, hola Efrén por las tardes, en su junta directiva, hola Efrén. Y los hijos del doctor Efrén con alguna frecuencia también iban a Panamá, llevaba 1 o 2 hijos. Entonces yo empecé a tener una relación muy familiar con los hijos del doctor Efrén, que preservo. Entonces Efrén, toda la vida Efrén. Y ya en segundo año de carrera, cuando ingreso a la Compañía Agrícola de Seguros y me doy cuenta de quién era Efrén Osa en Colombia, en Iberoamérica y en el mundo, ¿sí? Y le dije a mi padre, tenía un trabajo con el doctor Carlos Darío Barrera en su oportunidad sobre derecho romano, y quise, quizá por ese interés histórico que siempre estaba presente en mí, ir un poco más allá de lo convencional en materia aseguraticia y tratar de ver hasta dónde en el derecho romano había vestigios del seguro, la institución del seguro. Entonces le pedí una cita al doctor Efrén por intermedio de mi papá, y llegó a la presidencia de la Compañía Central de Seguros. Y estaban los dos, en la Compañía Central y el banco. De la Compañía Central, que era el Banco Central Hipotecario. Es que eran los dos grandes. El Banco Central Hipotecario, bueno, sino el banco más importante con la Caja Agraria en su momento. Y además la Compañía Central de Seguros. Entonces llego a la compañía, al lado del banco, y me saluda el presidente, y me ha dado la cita para ayudarme a investigar un poco esta temática en Roma y en el derecho romano. Y no fui capaz de decirle Efrén. Claro. Pero Efrén de arriba y para abajo. Perdón, a Efrén lo veía efectivamente en traje de baño. Claro, en un círculo. Sábado por la mañana, cuando se quedaba. Lo veía con las guayaberas típicas panameñas. Lo veía en corbata en sus juntas, pero era Efrén. Lo mismo que con el doctor César Gómez está desde ese día hasta hoy. Nunca le pude, y él me reclamaba, se extrañaba, el doctor Efrén. Ahí comenzó una relación muy especial, muy particular, y él tiene algunos testimonios muy especiales sobre mí. Qué bien. Claro, en el prólogo que hace en el año 1991, el último prólogo que él hace a su propia obra o la presentación, se refiere a una edad muy especial, como los jóvenes, como los discípulos, y toda mi vida, y la familia, cariñosamente me dice que soy uno más de ellos, un hermano. Acá en la Javeriana hicimos de los 30 años, más de 20 años, hicimos la misa siempre, la misa recordando el 23 de enero al maestro. Estamos ahora haciendo la Javeriana un Liber Amicorum en 3 tomos, en homenaje al profesor Efrén Osa 30 años después. Yo fui 11 años presidente, y me duele porque mi padre se perdió algunas cosas de su hijo, y mi otro padre, porque yo he dicho que mi vida ha estado rodeada de varios padres, pero uno de ellos es el profesor Efrén, y lo he dicho en la reciente, en la última dedicatoria que tú tienes, que es la de Varia, y la última, y la anterior, que inclusive es la de Trilogía Contractual, y me refiero a la orfandad. Yo he quedado en orfandad
más de una vez. Y cuando falleció el profesor Efrenosa, quedé en mi primera orfandad y una segunda orfandad fue la de mi padre. Entonces, Es que la vida tiene mucho de una orfandad creciente. creciente, y se va agudizando. Y se va agudizando. Y se va Y se vuelve agudizando. gente cada vez más huérfano de ese padre, y hay otros padres que aparecen y que también nos afectan Claro. por muchas circunstancias en distintas dimensiones. Entonces, siempre he creído, como lo decía un profesor uruguayo, y lo sigue diciendo, que en la vida hay que tener referentes. Sí. Y yo lo complemento y digo, hay que tener maestros. Yo no creo en un maestro único. Yo no creo que pueda haber unicidad. Hay casos donde solo se dará un maestro, una relación tan estrecha y única. Pero creo que la vida se enriquece en tanto en cuanto uno pueda tener el honor y tener la oportunidad de contar con diversos maestros, maestros vivenciales y en su área del conocimiento, no uno solo. No se trata de una proliferación, o no se trata en un momento determinado, si se quiere, de tornar al maestro un ser corriente, porque si fueran seres corrientes ya no serían maestros. Tienen que ser la excepción, pero la excepción se admite en plural y no solo en singular. Puede haber excepciones. Entonces el profesor Efrenosa fue un maestro Pero muy ese cercano a mi vida. estuvo en aula, fue profesor en una cátedra suya. No. Que eso es lo otro que yo quería subrayar, es que hay maestros que son Claro. fuera de aula, no necesitan el espacio del aula. Yo le escribí una carta al profesor Efrenosa, porque le escribí muchas. Se las escribí como debe ser. ¿Y las tiene? Lamentablemente, Carlos, ahí tengo que reconocer que están perdidas, porque mi señora, infortunadamente, que no conocía quizá al detalle estas vivencias, encontró un folder muy húmedo y dice que al estar tan húmedo en el depósito, entonces no hemos podido comprobar porque estamos todavía revisando. Yo creo que esas cartas se perdieron. Y en los archivos del doctor Es posible, apareció uno recientemente porque me llamó hijo y me dijo, porque eso es un material precioso. claro, y que encontró una referencia el primer prólogo que yo recibí en mi vida, lo recibí de él, en el libro de 1986, mi primer libro, fue prologado por el profesor Efrenosa, mi maestro, así debía ser. Y pues toda mi vida he estado cerca del maestro y estamos ahora haciéndole un nuevo tributo. Digo nuevo porque son muchos los que se le han hecho. Gracias a Dios yo he estado en la inmensa mayoría y he querido estar allí, siempre impulsando, o coadyuvando o colaborando. Uno de mis lemas ha sido servirle a la memoria del profesor Efrenosa y hasta el último día quiero servirle a su memoria, a su obra, a su familia, a su Antioquia, a su Carmen de Viboral, pero sobre todo a ese ser extraordinario que a los 73 años, muy joven para lo que efectivamente era. Hay que reconstruir esa conversación, porque es que es muy distinto uno hablar de una persona y otra tener el diálogo formal de cartas cruzadas. Eso sería precioso. Y me las contestaba, pero en una de esas cartas le dije y me le presenté de esa manera. Dice, yo soy su alumno de imprenta. Y ahí acuñé esa expresión. ¿Alumno? De imprenta. ¿De imprenta? Entonces, cuando me preguntas, ¿usted fue alumno de él? Y yo te contesto, no presencialmente, no virtualmente, no en la virtualidad, pero sí a través de sus obras. Por eso yo me matriculé con la expresión que la usé muchas veces en vida de él y aún todavía, alumno de imprenta. A él lo conocí a través de la imprenta, no como ser humano, sino como maestro en sus obras. Y cuando lo conozco en la Compañía Agrícola de Seguros, ¿quién era? Esa dimensión, yo me acerco a él, ya no al FREN, el de Panamá, sino al FREN, a la FREN ecuménico, y a ese FREN ecuménico universal, ahí me acerco a través de sus obras jurídicas y me doy cuenta de que a partir de ahí fue su alumno, no alumno, como decía efectivamente el doctor Gustavo Zafra, de silla, no de silla, pero ni de tiza, pero sí de imprenta. Y es a través de la imprenta en que yo me acerco al profesor
y me acerco, y después ya la persona le pregunto en la página 45, usted dijo esto, en la 90, y entonces es un diálogo permanente durante toda la vida, hasta el último día de su existencia, prácticamente, porque tuvo el honor y el orgullo de ser su socio finalmente, y de compartir con él en el primer piso de nuestra oficina, sí, las mañanas y las tardes. Entonces él llegaba y lo primero que hacía era buscarme, y yo llegaba y lo primero que hacía era buscarlo, y fue una relación extraordinariamente grata, y fue fraterna, y fue íntima, y fue visible, fue personal, pero fue pública. Por eso, con el conveniente y el respeto necesario, y con gran frecuencia me dicen que yo soy el discípulo del profesor. Entonces, o no les extrañe de que yo esté promoviendo cualquier, dijéramos, tema frente al profesor, porque desde muy temprana edad él me distinguió, y me distinguía públicamente, y me distinguió en el prólogo, y me distinguía en las publicaciones, y yo en mis reseñas, muchas de ellas publicadas en la Javeriana, reseñas sobre el profesor. Hay una cosa que no puedo contenerme de contarle. En una biografía chiquitica de un diccionario biográfico sobre San Francisco Javier, ¿cómo lo presenta? Entonces dicen, nació en Navarra, tal, jesuita, discípulo o amigo de Ignacio de Loyola. Es decir, para presentarlo a usted le dicen quién fue su amigo, o quién fue su maestro, de quién era discípulo, de quién era amigo. Eso es lindísimo. Ya me parece que en esta presentación suya queda clarísimo. Claro, ¿sí? y así es. ¿Quién es usted? El discípulo de discípulo, claro. Y así me ve la familia. Claro. Y la familia me ha dado generosamente el calificativo de parte de ellos, de un fraternus, de un hermano. Dice que tú eres de esta familia y eres uno más, porque mi papá te quería mucho, porque era algo que era, digamos, visible, un afecto vivencial, pero un afecto que nunca se confundió para que se volviera una amistad pura, que nunca pudimos ser amigos. Yo no creo en que situaciones excepcionales está en la veneración y está en el respeto, que es difícil, siempre va a haber obstáculos que el maestro y el discípulo deban ser íntimos amigos. Yo creo que en esa intimidad se pierde. Yo prefiero tener maestros y no amigos. Yo no quise nunca ser amigo de César Gómez Estrada. Nunca quise ser amigo de mi padre porque era mi padre. Por más que hay una buena relación y que a veces digan, ustedes parecen hermanos, como coloquialmente se les dice a las hijas con las madres, son hermanas. No, yo creo que los padres son los padres, los maestros son los maestros, y uno tiene que, en ese respeto recíproco, pero más desde luego por la veneración y lo que significan, y viendo un poco lo que eran los maestros en la Edad Media. Yo he tenido oportunidad de leer y de investigar mucho la relación corifeo, que eran los estudiantes en el derecho romano. Los estudiantes eran los corifeos y los másteres, los magísteres. Esa relación fue muy cercana, fue muy familiar. Es decir, la genuina relación entre un maestro y un discípulo pasa por tornarse en familia, pero no en ser amigos. Es una familia extendida. En consecuencia, en la Edad Media, después, en la Edad Media, los corifeos se van a traducir en discípulos de los maestros también, y esos maestros van a adquirir algo fundamental en la familiaridad y algo más que a mí me pasó con el profesor Fenosa. En latín se hablaba de soci mei. Los maestros y los discípulos formaban una unidad inescindible, no amistad, una relación sí, pero muy próxima de socios. Soci mei es mi socio. Entonces se presentaban como socios, hablando un poco lo de precisamente San Ignacio de Loyola y efectivamente quién es, ¿sí? Es socio, es amigo, es su discípulo, es mi socio. Pero el hecho de ser socio no quiere decir que son íntimos amigos. Comparten, son socios en una empresa, en una aventura particular. Entonces decían, soci mei, mi socio. Y eso, desde luego, en el derecho romano y en el derecho medieval después, se va acrecentando esa relación que hoy pervive en el siglo XXI. Entonces, los maestros en Italia, los genuinos maestros, son quienes efectivamente están en el bautizo de los hijos, son padrinos tempranamente, están una vez cada mes en la casa con su discípulo
Hoy llega el maestro, todos los hijos efectivamente con su mejor quizá prenda, llega el maestro, nos visita el maestro, esa relación que trasciende las aulas, trasciende el pupitre y se anida en el corazón y en el respeto y la veneración, es el maestro eterno. Entonces yo le digo al maestro Fenosa en esas dedicatorias en la última, maestro eterno, porque poder tener otros, pero hasta la eternidad. Entonces una fidelidad especial, hasta el punto de que la fidelidad era parte de los discípulos en la Edad Media, frente a sus maestros, por ser socios, que dicen la verdadera relación de maestro es la que le permite al discípulo, en el ocaso de la vida del maestro, aún frente al descubrimiento de un error de su maestro, a matizarlo y a entender que esa es la humanidad, Claro. y que ese es el futuro de esos discípulos que sucederán al maestro. Aún el de matizar y el de no, sí, descubrir o hacer protuberante el error del maestro. Claro. Esa será la relación. Y no tiene que ser íntimo amigo. Entonces, yo distingo entre amistad. Creo que uno no puede ser amigo de su maestro, pero sí hay una relación más profunda que inclusive la propia amistad, desde esa perspectiva. Claro, yo creo que me ha contestado otras preguntas que le tenía, porque podemos seguir con los maestros. Si tú quieres, porque de ahí se Claro, porque yo una pregunta que le tenía, y decía, esa afición a los libros y a la cultura tiene que estar ligada a ellos. No sé si viene un cuarto maestro, porque eso, usted tiene unos, pues ya llegamos al eterno, al gran maestro. ¿Sí? Y nosotros que deben anotarle, al decirlo de socio, el socio mío. Y fue socio también, en la sociedad Salazar Pardo y Osa y Salazar Pardo y Jaramillo, fuimos socios comerciales. Acuérdense que en la Compañía de Jesús, el provincial no tiene un secretario privado. ¿Qué tiene? Un socio. No sabía. La terminología es el padre socio. No sabía. Sí, mira qué bien. Y eso creo que viene desde San Ignacio. Entonces, ese cargo, así como prepósitos, son unos nombres extraños. Pero usted me acaba de dar una luz preciosa sobre la palabra socio. Claro. Es el padre socio del provincial. Claro, es que socio del provincial. Cuando uno se remonta al concepto de socio, de sociedad en el bien sentido, y dice, la sociedad es para poder compartir las ganancias y es compañía. Y las pérdidas. Es una compañía. Exacto. Claro, es que la compañía es una sociedad. Es una sociedad civil, societatis, claro. Y la sociedad, entonces uno dice, ánimo societatis. El ánimo societatis es la idea de hacer equipo, de equiparse, de anudar, de sumar y no restar. Pero el día que llegue la resta, para eso somos socios, porque en la sociedad es una empresa para compartir las ganancias y para distribuir las pérdidas. Esa es la sociedad mercantil. Si tú miras la definición que yo te la podría leer de Código de Comercio, la sociedad hoy del siglo XXI es una entidad con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pero encaminada justamente, si es con lucro, a distribuir las ganancias y distribuir las pérdidas, es decir, en la gloria y en el infortunio. Y por eso esa es la base del seguro y del reaseguro. ¿Cuál es la base del reaseguro? Se llama la comunidad de fortuna, la llaman en inglés. Es la comunidad de suerte. Una comunidad en la suerte. Entonces, el reasegurador es un socio del asegurador porque comparten la misma suerte. Si efectivamente se incendia la casa en el contrato de seguro, eso va a impactar al contrato de reaseguro. No nos fue bien. Imagínate que se incendió el centro comercial, compartieron la suerte, nos fue muy bien, no se incendió. Entonces, si hay ganancias y también hay pérdidas, se distribuyen porque para eso es esa sociedad que está patente en el reaseguro. El reaseguro y en el seguro es donde quizá la distribución de los riesgos. Entonces, vivir es un riesgo, como hablábamos ahora, pero ese concepto genuino del seguro, el seguro es una de las actividades, si no la más próxima a la economía social. El concepto del fin social, que a ti te gusta tanto, ese humanismo, está presente en el seguro inveteradamente porque la dimensión social del seguro es importantísima. En el seguro sobre la vida se está pensando no en la persona que va a fallecer tarde o temprano, sino en la desaparición del vínculo familiar para poder irrigar a familia, a la viuda,
al viudo, a los huérfanos. Entonces, es un seguro que está instituido para apalancar a los demás. Si el industrial efectivamente pierde efectivamente sus bienes y por un incendio, entonces, y eso a nivel social, la función social del seguro la vemos más presente que el contrato de cuenta corriente o que otro tipo de actividades. El seguro es extraordinario porque sin seguro la sociedad no podría desarrollarse como se ha desarrollado, y la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, según dice la Constitución política, no podría tampoco desarrollarse si no es por el concepto del seguro sobre la vida del padre y de la madre. Esos huérfanos van a ser huérfanos, pero van a tener un mejor vivir porque su padre pensó en ellos en vida. Entonces, la figura del seguro no es una figura que esté desprendida de la humanitas, realmente está en consonancia con la humana. Y seguro de salud lo que pretende es la preservación de la vida humana, la integridad. Todos los seguros tienen esa finalidad de acompañar, es una escolta. Pero con esto que me está diciendo, que además es fascinante. Aquí anotaba yo que cada palabra que podemos tocar nos abre un mundo impresionante. Pero usted me hace pensar en un círculo que no tiene, pues como círculo no tiene ni principio ni fin. Lo humano, que se deriva inmediatamente del área del seguro. Claro. Pero, ¿cómo fue primero? Para ustedes, ¿lo humano lo llevó al seguro o el seguro lo llevó a lo humano? El tema del seguro es fascinante. En el área. Es una pregunta maravillosa. Es una pregunta maravillosa porque yo conocí a mis maestros, a estos maestros que han revelado, a mi padre, al doctor César Gómez Estrada, al doctor Frenosa, en lo humano primero. Y después hice el tránsito de lo humano, de la humanidad de ellos, efectivamente a lo que era. Yo a mi padre lo vengo a descubrir como un literato, como ese genio que le decía, porque realmente era un ser superior culturalmente, y lo vine a conocer fue a darme cuenta quién era después, porque mis hijos me han descubierto a mí en la mayoría, porque me veían como una persona que hablaba un poquito complicado, decía esas palabras de mi papá, enredadas, porque los hijos, claro, porque me han dicho siempre mi prosopopéyico, y a mis hijos les hablaba con afecto, pero les hablaba o en castellano o en latín, y mis hijos se van acercando un poco a palabras en latín que ellos mismos, o a palabras, como Marta Juliana que hablamos, y cada uno va aprendiendo de medio, ¿no? De palabras que van haciendo suyas, van enriqueciendo, porque es que diccionario, en alemán dicen que es un tesoro de las palabras. Entonces, claro, eso es eso, el tesoro, el castellano es tan rico, es un tesoro que va a ir atesorando uno mismo esas palabras. Entonces, yo conozco la humanidad y llego después a la ciencia, a la técnica, pero me doy cuenta que la técnica sin humanismo solo es vacío. Entonces, ahí vienen unos descubrimientos especiales, porque gracias al profesor Frenosa, entonces, de nuevo, porque mi vida cambió a partir de ese primer contacto. Papá, estoy investigando sobre el derecho romano, mi papá es abogado, mi papá ama el derecho romano, amaba el seguro, pero no era profesor, no era directivo. ¿Y el profesor de derecho romano quién era? Cuando usted hizo la investigación que lo llevó Carlos Darío Barrera. ¿Era Carlos Darío Barrera? Carlos Darío Barrera, muy joven, era él, claro. Carlos Darío Barrera fue el que, y además Carlos Darío Barrera le encantaba y todavía le gusta muchísimo el seguro. Profesionalmente se desarrolla mucho en el seguro, ha escrito sobre el seguro un libro, por ejemplo, y entonces a él yo sabía que le iba a gustar mucho esta aproximación al derecho romano, el seguro del derecho romano. Entonces le digo a mi padre, después de conocer al doctor Efrén, hace muchísimo tiempo, a Efrén, y le digo, papá, estoy haciendo esta investigación, ¿a quién cree que pueda consultar? Y me dijo, pues a Efrén. Claro, la primera figura, y es mi amigo. ¿Usted lo podría llamar? Yo lo podría llamar si está en Panamá. Hola, Efrén, ¿cómo estás? Tomamos un café, pero... En la piscina. Pero acá me da un poco de vergüenza. Yo llamo a Efrén y le digo, claro. Entonces lo llamó a Efrén, y entonces él me recibe, y ahí viene algo particular, algo que es el ADN. Yo creo en el ADN, yo creo en los cromosomas, y creo en que el hábitat incide mucho en la humanidad. Y yo me crié en un ámbito cultural propio por mi padre y precisamente por algunos familiares.
y por el entorno. Yo creo en el hábito y creo que algo nosotros somos unos legatarios de la región. A mí con alguna frecuencia, hace unos días me han preguntado, algo que con frecuencia vuelven a indagar, me dice, ¿usted dónde estudió retórica? En mi vida he tomado una clase. Y dice, ¿usted dónde estudió filosofía? En mi vida he tomado una clase. ¿O dónde estudió usted dialéctica? Nunca. Pero sí yo sí me siento orgullosamente de una zona donde la palabra efectivamente tiene un eco particular, donde hay un respeto por el idioma, donde hay un respeto efectivamente por el lenguaje, donde hacemos del lenguaje efectivamente un telar donde nosotros mismos nos identificamos y crecemos, el telar de la palabra. Entonces, el telar de las palabras, donde se tejen las palabras. Y yo doy mucha importancia a la palabra. Para mí la palabra tiene una fuerza extraordinaria. La prédica ignaciana, la prédica de Jesucristo, era no solamente el predicador por predicar, el mensaje sí, pero a mí me arrolla la palabra. Y siempre algunas personas que me conocen un poco más dicen algo, a Jaramillo lo domina la palabra. A mí un escrito me atrapa muy fácil, pero por la palabra, y no solo por el contenido, desde luego, que no es la forma, pero el contenido sin la forma, Claro, son las dos. claro, estaría vacío. Es como decían, dice, la vida sin la forma es como la espada de Bernardo, que ni pincha ni corta. ¿Y qué es de una espada cuando ni pincha ni corta? Pues no es espada. Porque entonces dice, claro, la vida dice de Bernardo Borges, dice, es como la espada de Bernardo, ni pincha ni corta. Entonces, claro, es una espada que la espada no tiene sino la E, quizá. Y eso es el contenido sin la forma. Sí, puede decir una anécdota maravillosa, pero si no es ilustrada, si no es bien traducida, si no es bien narrada, deja de ser una historia. Yo no me puedo parar al lado de usted en estas cosas, pero oyéndolo a propósito de la espada, pensaba el agua y el recipiente. Claro, es decir, desde ¿qué es sería el primero? agua sin recipiente? Claro. Y como decía efectivamente San Pablo, es que San Pablo tiene una conjunción de palabras muy especial y dice, el tesoro ha de cuidarse bien, pero para efectos de que la vasija o el recipiente ¿sí? que lo contiene no se rompa, porque es continente el tesoro. Entonces, el tesoro de por sí es importante, claro, el oro que está ahí en gracia de discusión, pero tan importante es el recipiente, porque si el recipiente no es un continente adecuado, pues terminará, por supuesto, por arruinarse efectivamente lo que hay adentro. Continente y contenido son realmente, como efectivamente decía Alejandro Dumas, uno para todos y todos para uno. ¿Qué es más importante? El recipiente que hay. Y es difícil a veces, no te he terminado el café, pero no es lo mismo tomar el café en cualquier recipiente. Hay recipientes de recipientes. ¡Que venga el segundo! Decía un pensador, la mejor universidad son los libros. Y decía otro pensador que decía, hablando de los libros, un escéptico, uno de los cultores del escepticismo, decía, una sola palabra del legislador o de la ley hace polvo la más penetrante y grande de las bibliotecas. No. ¿Qué frase? Sí, qué frase, pero qué tristeza. Sí. Era un escéptico, Kirchmann. Entonces él hablaba del escepticismo, traído al escepticismo jurídico, y decía, pero ¿de qué vale leer y tener tanto y tener tanto? Si una sola palabra de la ley hace polvo la más prolija o la más grande de las bibliotecas. Alejandría se hace polvo porque la ley, dijo, creo que hacerle un culto exagerado a la ley, permitir que la ley, que es una manifestación humana, pueda ir en contravía, no solo de la justicia, que son dos conceptos distintos, derecho y justicia, y ley y justicia, desde luego, que pueda arruinar una biblioteca que es el epicentro del saber, que es donde nos restauramos día a día, los que amamos sus libros. Entonces darle a la ley, a la letra misma de la ley, la expansión y esa fuerza que en veces quiere darse
es contrariar la máxima también de San Pablo, de nuevo, a cuyo tenor la letra mata y el espíritu vivifica. La letra mata y el espíritu vivifica. Y el espíritu es el que tenemos que hablar. Hablamos del espíritu de la ley, del espíritu del legislador, de la humanitas del legislador, que es mucho más que lo que quedó allí tatuado, quizá equivocadamente, porque la ley es evolutiva. Quedarnos en el pasado, tratar de petrificar la ley en el siglo XIX, sin leerla en clave de posmodernidad y de contemporaneidad, es oscurecer no solo la teleología de la ley, sino efectivamente frustrar lo que es más importante que la ley, que es la justicia. Por eso, uno de los grandes pensadores jurídicos señala el día en que entre en conflicto los mandamientos del abogado, está ahí en los mandamientos del abogado Couture, el día que entre en conflicto la ley, ¿sí?, o el derecho y la justicia, deberás luchar por la justicia, el mandamiento del abogado. Porque si luchas por la ley, estás empobreciendo la justicia. Pero me estás empobreciendo. hizo recordar de la frase que usted acuñó, es suya, en latín, que pusimos en bronce a la entrada del aula Gaitán Maecha, la sala de audiencias. Ah, claro. Esa es suya, ¿cierto? Claro. Que es la que dice que ahí donde está correcto. La justicia, está hallará el derecho. Pero empieza primero justicia, primero derecho. Yo no recuerdo en este momento, se me fue. Sí, que donde esté la justicia, ahí estará el derecho. Ese es el deber ser. Por eso cuando el derecho no está con la justicia, entonces decía, hay algo, hay un cortocircuito. Hay un cortocircuito, desde luego allí hay un disvalor y no un valor, allí hay una antinomia y no desde luego una conjunción. Es decir, la vertebración es cuando caminan juntos el derecho y la justicia. Pero cuando el derecho se desvía, sí, y la justicia desde luego no, naturalmente hay que procurar, hay que mirar la justicia. Por eso en Roma decían algo mucho más importante, que dura lex sed lex. Esa expresión, dura es la ley, pero es la ley, es una de las expresiones más mal formadas, más mal interpretadas y más equívocamente, así, examinadas, como quiera que la ley y el derecho no tienen por la antonomasia que ser duro. Hablamos del padre Remolina hace unos momentos y nos decía el padre, en uno de sus grandes discursos, al derecho hay que hacerlo pasar primero por el corazón, pero por eso mismo, porque el derecho es primero, segundo, tercero, siempre humanidad. Si el derecho no mira al ser humano y se quiere mirar a sí mismo, haciendo un culto de sí mismo, un pedestal para el derecho, ese día el derecho efectivamente debe rodar por un abismo, porque no puede ser un derecho inhumano. El derecho inhumano no se concilia, el derecho tiene que ser humano, y el día que el derecho sea inhumano, ese día, esa ley tiene que ser retirada del ordenamiento jurídico, tiene que ser declarada inconstitucional. Es una ley inútil, no puede ser una ley útil, no puede pervivir per se una ley que antes de realizar la dignidad humana la mancilla, ¿sí? En consecuencia, aludir a la ley, hacerle un culto a la ley, es olvidar que el derecho es para el hombre y no el hombre para el derecho. Y la ley no se le puede hacer ese culto, ese paganismo, en la medida en que hay que adorar la ley como si fuera un dios. No, al derecho no se le puede endiosar, pero a la ley tampoco, y a la jurisprudencia, ninguna de las fuentes. Hay un diálogo de fuentes, pero no desde luego concluir que la ley y que ese artículo tiene que ser leído de una sola forma, porque eso es cristalizar. Se decía, el derecho no se puede cristalizar per se ni petrificar. El derecho es vida y el derecho es evolución. Y lo otro, desde luego, es naturalmente la oscuridad. Es fantástico, pero se me fue otra vez el tío, se me refundió el tío, sí, donde veníamos. Pero antes de volver al nombre de su tío, a este hombre, Luis Fernando, sí. Luis Fernando Jaramillo. Jaramillo, sí. Luis Fernando Jaramillo. Manzareño, sí, señor. Y además de una simpatía, un sentido del humor, porque es que humor y derecho y humor y humanidad no van en contravía. Pues, sí, en la medida en que el humor sí sirva para poder recrear y restaurar efectivamente nuestro ser, tanto. Pues por haberlo dicho tiene usted una sanción.
necesito que me cuente el cuento del avión para que quede grabado. A propósito De del los humor. escépticos y del humor y de los escépticos, Claro, porque claro. ese escepticismo, lo decía ahora un poco, entrar a colación con los dogmas, ¿no? Las personas que quieren siempre una respuesta, dicen la respuesta y el dogma, y tiene que contestar. Y llega un momento, porque sí, llega el dogma, un poco también en la fe, porque sí, la fe es un obstáculo, no vamos más allá. El artículo 1405, no pregunte más, aplíquelo. No, aplíquelo, pero pregunte. Es que hay que preguntar, hay que entender lo que estamos aplicando. No, es un poco del humor que desde luego no es mi fuerte. Soy mejor escucha desde esa perspectiva que desde luego actor para el efecto. Pero entonces escepticismo sí, está... Queda muy bien ilustrado con esta historia. Sí, este está cuento. la aviación, ahí sigue naturalmente, pero la aviación en furor, estaban, claro, todos surcando los cielos, el Concorde, las Jumbo, las grandes conquistas en una época cuando hay una dimensión mayor de la navegación aérea. Entonces, particularmente, una señora muy nerviosa, ¿sí? Iba a ser un viaje algo largo, y entonces, y ahí estaba, claro, el cielo ya oscuro y el cielo estaba cerrado, y uno que otro relámpago. Entonces le dice a la cabinera, le dice, por favor, ¿me puede llevar con el señor piloto? Estoy muy nerviosa. Y yo, con todo gusto, el piloto es de puertas abiertas, a él le gusta recibir a las personas y responderle. Y, claro, entonces le fue a preguntar, le dijo, capitán, estoy muy preocupada, muy inquieta. ¿Qué pasa si en efecto le cae un rayo a este avión y efectivamente apaga uno de los motores? Dice, no se preocupe, señora, tenemos 4 turbinas y que efectivamente están compensadas. Si algo llegase a casar de ese rayo que usted dice que cae en uno del motor, en el primer motor, tenemos 3 motores, señora. Entonces le dice, perfecto, pero ¿qué pasa si otro rayo impacta y le cae al segundo motor? Dice, no se preocupe, estos son los aviones más modernos y más seguros de todos los tiempos. Tenemos otros 2 motores y podemos estabilizar con 2 motores el avión sin ningún inconveniente y seguimos volando. Y la señora reflexiona y dice, pero ¿qué pasa, capitán? Si cae un tercer rayo, no se preocupen, todo está equipado para que un solo motor pueda, a través de distintos acompañamientos que hacemos en cabina, permitirnos llegar a feliz término y a feliz puerto. Y dice, ¿y qué pasa, señor, si cae un cuarto rayo? Y le dice, señora, no se preocupe, no hay ningún inconveniente, le ponemos un 5º motor. Y le dice, ¿y de dónde sale el 5º motor? Y dice, del mismo lugar donde usted saca los rayos, señora. Esto es magnífico. Entonces, Es absolutamente ilustrativo. Claro, Es dice, ilustrativo. claro, dice, siempre hay una respuesta, pero para el escéptico, ¿y qué pasa? Del mismo lugar, de su escepticismo, de allá donde usted los construye, yo los construyo. Pero claro, esa es un poco la vida, ¿no? Hay que mirarla así, Esto tenía no con que el quedar negativismo, ese de que sí, el oscurantismo, y que sí, que la letra, que el artículo, que el derecho es duro. No, el derecho no, el derecho tiene que mirar. Y por eso muchas veces la justicia hay que dibujarla diferente. Yo creo que la justicia no puede ser dibujada como se dibuja, como lo decía el maestro, otro de mis maestros, el maestro Jorge José Iturraspe, cuando le preguntaban y él decía en curso, en clases, o decían los estudiantes también en días pasados, ¿y cómo graficar la justicia? Y dice, pues hay que graficarla con los ojos vendados, porque eso es imparcialidad, eso nos muestra objetividad, nos muestra distancia. Y dice el maestro, justamente por haber estado vendada, es que las injusticias campean. Hay que quitarle a la justicia la venda para que vea la sociedad, para que busque efectivamente poder acompañar y escoltar. Una justicia que no vea no es justicia, la justicia es la que más debe ver. Y por eso, haciendo una remembranza, Tullier en el siglo efectivamente XIX, hacia la altura de 1860, hablando de los comportamientos y hablando un poco de las exigencias, decía, eso es tanto como exigir un hombre de 100 ojos, hablando de la razonabilidad. Como no existen los hombres de 100 ojos, hay veces hay personas que son como los motores, y si cae un rayo, y dice, ¿y qué pasa? Debe responder, y tiene que responder el representante, tiene que responder de tal forma un gerente. Hoy se ha elevado el listón de su responsabilidad, que a veces ya 2 ojos son insuficientes, y por eso se dice el hombre de los 100 ojos. El hombre de los 100 ojos, es decir, es una exageración, y no podemos exigir tanto
al ser humano, porque eso es como exigirle si tuviera 100 y tiene 2, no más. Entonces, Es renunciar a la es renunciar a la humanidad. humanidad. Entonces, claro, y en estos días, en una decisión judicial muy importante, se decía eso. No pueden, es decir, el estándar de conducta tiene que ser el hombre medio y no un superhombre, porque si ponemos como referencia un superhombre para todos, modélicamente, estamos deformando y no formando un modelo conductual societario. Yo quisiera, nos quedan unos 20 minutos, entrar en unas palabras que yo asocio al decano Carlos Ignacio Jaramillo y con Marta Juliana, ¿no? Se nos quedó y siempre nos pareció muy divertido. Pero quería cerrar el tema del sobrenombre de enciclopedia. ¿Eso fue en tiempos del bachillerato? En tiempos de bachillerato, En tiempos sí. de bachillerato. Pero yo creo que eso fue premonitorio, porque la enciclopedia Jaramillo, esa bellísima obra de realidades y tendencias del claro, derecho, que hicimos contigo. es una obra Claro, enciclopédica. es una ¿no? enciclopedia. Es una obra enciclopédica el derecho que creo que no tiene No. algo que se Para pueda no, comparar. no. Ahí tuvieron, usted llegó y les dijo, efectivamente, enciclopedia es mi otro nombre. Ay, pues, no lo tengo ni presente, sino que ya que lo mencionas, porque la enciclopedia, al fin y al cabo, cuando hay una lectura enciclopédica, es una lectura muy universal, una lectura inquieta, y además, nada más importante, a mí lo que me parece es el reto, es un reto. Para mí es retar a la enciclopedia para encontrar, y como el diccionario, hay veces lo reto y digo, quiero aprender esa palabra, existe o no existe, en mi afán, por vía de referencia, hay expresiones que uno cree que son correctas y que no lo son, y es el reto de decir, voy a retar el diccionario y es a ver si esta palabra que escuché, y yo quiero, eso es castiza o no castiza, y sorpresas gratas o no tan gratas según las circunstancias, pero es un reto. Y para bien el diccionario es un oráculo, entonces desde esa perspectiva como la enciclopedia, acude uno a esa sabiduría, una sabiduría, claro, ese alumno de imprenta, alumno de la enciclopedia, que alumno de Wikipedia hoy, pero es un poco en procura de encontrar una respuesta oportuna frente a la sed que uno tiene de conocimiento. Y el valor del impreso, porque yo el valor del que impreso, claro, por supuesto. Estaba muy duro esta transición tan Sí, despiadada hacia lo analógico, lo del impreso. Claro. A mí me parece que A lo eso, digital. sí, esa Claro. fascinación. Sí. Y yo siento una sociedad arrodillada, y a veces a la universidad también la siento arrodillada ante lo digital, y eso no puede ser. No, desde luego. Yo creo que eso no es tan humano. No. Eso va contra lo humano. Pues inclusive, tal vez así que ahora se habla de inteligencia pero artificial. Hay conciencia de la artificialidad y de la tipicidad. No porque haya que oponerse, ni más faltaba por la supuesto. tecnología. Sí. Estamos en la cuarta era de la presente revolución industrial y somos hijos de esta cuarta era. Y en Pero los preludios de la época. y posiblemente frente a otras cosas que vendrán, algunos esperanzados queremos que eso se retrase para que la humanidad siga Claro. mejorando y siga creciendo y siga, por supuesto, cada vez siendo mejor. Eso es como el reto de cada hijo, de cada nieto. Y uno es hijo y es nieto a su vez, entonces es un trasegar Pero generacional. ese libro de inteligencia artificial es una cosa Sí, seria, sí, real. no, claro, Algo claro. delicadísimo. Algo muy delicado, y como tiene que ser también, pero eso sucedió no solamente con la inteligencia artificial, con el tema inclusive con el genoma humano también, con la manipulación genética, en tanto en cuanto se emplee mal la genética, pues desde luego es muy peligrosa, pero son peligros que han estado acechando lo del veneno. El veneno, hay venenos que son bienhechores. De hecho, lo que pasa es que es la dosificación y cómo se El emplea. manejo del riesgo. El manejo Hemos del hablado riesgo, casi que desde es el comienzo. El riesgo cuando se sale, efectivamente, cuando está encapsulado, pero cuando se vuelve, hay una expresión hermosa. Sí, generalmente el fuego es asimilado a algo, dijéramos, pues, algo negativo, Devastador, peligro, claro, acechante del fuego. Entonces, en el ámbito aseguraticio, justamente se habla de dos fuegos: el fuego hostil y el fuego amigo. Y entonces el fuego amigo es aquel que nos conforta, aquel que es bienhechor, aquel que nos permite, El de la efecto, calentarnos, calentar nuestros alimentos, conservar, bueno, 1000 efectos benéficos. Es el fuego amigo. ¿Cuándo deja de ser amigo?
cuando efectivamente se sale de esa cápsula, se sale del control, y si sale del control, un fuego descontrolado es un fuego hostil. Y ese es el fuego que en efecto pues está siendo objeto del riesgo, porque en tanto en cuanto sea controlado, pues no es un fuego que sea susceptible de dañar. Ya el otro es el que siniestralmente puede generar efectos negativos, claro. Bueno, del tío creo que quedó listo, ¿cierto? Sí, pero es interesante, claro, y claro, era así, era una enciclopedia viviente. Y hablábamos de los maestros y retomando un poco, si me lo permites, al profesor de Frenosa, viene un tránsito muy interesante acá en la universidad, a la que le debo todo, esta es mi alma mater y por eso es efectivamente el alma de almas. La de uno particularmente, yo no he tenido sino una, que es la Javeriana, y no he querido estar sino en la Javeriana para todos los efectos, respetando todas las demás casas de estudio, pero es la mía, y uno efectivamente lo suyo tiene que valorarlo, la valencia de lo suyo, y entonces yo le he dado valencia a lo mío, que es la Universidad Javeriana, y me siento orgulloso de que esté cumpliendo 400 años, y como si fueran los míos de esa perspectiva, al igual que la Compañía de Jesús en lo pertinente, claro. De suerte que como le debo tanto, y le debo tanto a los medios editoriales, tanto a los libros, tanto a las revistas, tanto a lo impreso, que hablábamos, pero al impreso propiamente dicho, que a muy temprana edad comencé a escribir en la facultad, a escribir, por esa fascinación de los libros, porque llego fascinado, yo trabajo en la editorial Temis ad honorem, sí, durante un número importante de tiempo. ¿Ya graduado? No, como estudiante. Antes de graduarse empezó a trabajar en Temis. Yo trabajaba yo estudiaba en la universidad de 8 a 11, de 8 a 12, me iba para la Temis hasta las 2 de la tarde y llegaba, claro, en Bogotá distinto, a las 2:15 al trabajo. Entonces, todos los días iba. El día que no había clases, por alguna razón, que el profesor le decía a uno, no puedo venir a la clase de mañana, y entonces hay un espacio de 10 a 12, me iba para la Temis. ¿Y dónde quedaba Temis? Quedaba donde está hoy todavía, en el centro, ahí en la 13. En la 13 con, efectivamente, entre séptima y sexta. Ahí la Temis ha tenido sucursal todo el centro, y todos los días iba. Y allí se me abrió un mundo, el mundo internacional, el mundo editorial, y me empecé a acercar al tema editorial, y ahí conocí pues una serie de profesores, de autores colombianos, y de autores extranjeros. Entonces, pero ahí escribía. Escribía ahí. Sí, comencé a escribir. Yo comencé a escribir pues, en la universidad, en la revista Ágora, que era una revista que existía, era la revista universitaria de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ahí empecé a escribir desde muy temprana edad. Y claro, como empecé a trabajar en el tema seguraticio, en el tema de seguros, escribí un artículo de seguros. Y era ya muy cercano al profesor de Frenosa y se lo llevé. Y le dije, profesor, está este artículo, me dijo, déjemelo leer. Entonces lo leyó, me escribió y me hizo unas observaciones por escrito, muy generosas, muy elogiosas, muy agudas. Hay que reforzar aquí lo que es un maestro, está bien, y lo que no está bien hay que corregirlo, hay que enmendarlo. Entonces me dijo, sí, ¿por qué no se lo envía a Arturo? Y yo no sabía si estaba hablando del rey Arturo o de qué Arturo me estaba hablando, ¿sí? Entonces dije, ¿Arturo? Y yo, sí, Arturo Díaz Bravo, el gran profesor mexicano, el gran mercantilista mexicano, el gran jurista mexicano, y se empieza el Arturo. Entonces, yo no tenía la dirección del profesor Arturo y me la dio entonces el profesor Osa, y le escribí al profesor Arturo. Y el profesor Arturo, entonces Díaz Bravo, me responde, entonces colega, me hace una serie de comentarios maravillosos, y para mí eso era lo máximo, el reconocimiento más importante que un maestro internacional, de un reconocimiento extraordinario en la esfera del seguro mundial, le contestara a Jaramillo. Entonces, pues me decía después el profesor, ya el profesor Arturo me contestó, el profesor Arturo, envíeselo a Fernando Sánchez Calero, el jurista más importante de España, el mercantilista, el discípulo del mercantilista más importante de todos los tiempos, español y tal vez iberoamericano, don Joaquín Garrigues. Don Joaquín, el discípulo directo de don Joaquín, don Fernando Sánchez Calero. Entonces escríbale a Fernando. Fernando Sánchez Calero era
el jurista más notable en mercantil y en derecho de seguros en particular, y le escribí a don Fernando, sí, le escribo y en efecto me contesta don Fernando, y cada vez, ahora escríbale a Juan Carlos Félix Morandi en la Argentina, discípulo del profesor Halperin, el discípulo del maestro Halperin, ya había fallecido pues, el profesor Isaac Halperin, entonces lo más importante en Argentina, y el profesor Juan Carlos me contestó. Y entonces, esa fue la primera carta. Y de esa primera carta vino una segunda, una tercera, vino un 40, 50, y yo heredo en vida las amistades del profesor de Frenosa, pero no las amistades para tomar café o para poder discutir sobre la política o sobre el mundo, sino para poder discutir jurídicamente. Entonces, yo ya de ahí en adelante empiezo a cosechar unas relaciones que son las que me permiten a mí en lo personal empezar a conocer a estos modelos, a estos hombres, a estos prohombres, y particularmente acercarme a su obra. Entonces, si iba a México, pues trataba de coincidir, y si iba a España también, y ellos empezaron a invitarme ya a que escribiera un texto en una obra, a una conferencia. ¿Y usted estaba en sus 20 o no? Claro, yo era muy joven, y a mí me invitaban a la Argentina un niño, ese niño de mi padre, que se repite, el niño, un niño, yo fui director general de seguros y jefe de la división de seguros más joven de la historia, en la superintendencia bancaria, con 26 años. Fui el magistrado más joven, dicen, de la historia de la Corte Suprema de Justicia, era un niño. Entonces, esa historia del niño se repite un poco de padre a hijo, era un niño para estas responsabilidades tan elevadas. Entonces, fui el presidente del colegio más joven de la historia, fui el presidente mundial de la IDA, el primer latinoamericano, iberoamericano y el más joven. ¿Cuántos años llegó de decano? Llegué muy joven, pues, un poquito más, pero llegué joven. Yo salía de la corte, yo venía con 38. Era un magistrado que venía a ser decano. Claro, exacto, salí de ese tránsito, como unos 44 años, 43 años, de todos modos, pero es relativamente joven, claro. Sí, pero más joven para magistrado, desde luego. Más joven para magistrado. A los 38 años fui magistrado, 37, pues 38. Magistrado dicen, no sé si sea cierto, que eran más jóvenes, pero eso no importa, pero lo que me refiero son responsabilidades a una edad más temprana. Claro. Eso es lo que quiero simplemente registrar. Entonces comencé a viajar como invitado a los congresos, como conferencista, un niño, y el profesor Arturo Díaz Bravo, entonces me invita en el año 1991, por vía solo de ejemplo, me nombra vicepresidente del Comité Ibero-Latinoamericano de AIDA, de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, que está en los 5 continentes, me nombran vicepresidente siendo muy joven, y vamos en el año 1991 al Congreso de Derecho de Seguros. Allí nace la Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, allí nace la Biblioteca Ibero-Latinoamericana de Seguros a posteriori, y nace una serie de obras que, de la mano de los amigos del profesor de Frenosa y con el propio profesor de Frenosa, que fallece en el 93, entonces muchos de estos temas se han dado. Y yo era la persona que estaba como el enlace, entonces empiezo a trabajar para América Latina en materia de seguros, y después me nombraron, por circunstancias de la vida, de la providencia también, presidente mundial de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, que tiene más de 66 asociaciones a nivel mundial. Realmente algo muy importante, pero todo debido a ellos, porque ellos eran los que me impulsaban, mis maestros en Argentina, en México, en España, don Fernando. Entonces, sí, pero volvemos al agua y el recipiente. Por supuesto, sí. Bueno, había un agua espectacular, pero había también recipiente. Interés. Y la vida es deseo, la vida sí, algo ayudará, pero es la perseverancia, la consagración, el deseo, el amor. El amor mueve efectivamente montañas. Ayer le pregunté a un estudiante que me contara quién es Carlos Ignacio Jaramillo, y me dijo exactamente esa palabra, un tipo apasionado. Pasión, y resulta que la única forma de que la pasión no se enseña, claro. la pasión se contagia. Claro. Y es un buen profesor, contagia eso. Claro. Nos queda muy poquito tiempo, pero hay 3 palabras. Sí, solamente para terminar, estos profesores me abren entonces un espacio internacional, y por eso yo tengo efectivamente ese contacto y empecé a heredar, y eso es importantísimo porque cada vez
se hace más grande el maestro Fenosa porque los que me presentan siempre son personas que entran de nuevo a aumentar la gratitud. Entonces, claro, la deuda es impagable porque él me abrió. Yo llego a la Corte Suprema de Justicia, en gran medida, creo yo, es por haber sido presidente de Acolese 11 años, por haber tenido ese espacio y por haber tenido estas contribuciones en materia de derecho de seguros, en materia de contratos y en historia del derecho, y eso se lo debo es al profesor que me encausa. Hubiera podido, si no es así, como muchas veces uno entra en un sector y sale de él. Yo entré y nunca he podido salir, y quiero salir. Y la práctica de escribir, porque Claro, no todos la claro. tienen. No, Y yo creo que correcto. usted la ha desarrollado desde temprana, Claro, desde muy volvemos a lo mismo. temprana, por haber escrito y además cultivar la palabra, y por eso los grecocaldenses un poco, donde está ahí también un referente mío, Hernando Yepes, a quien conozco yo a los 26 años, hasta el día de hoy. Hernando Yepes ha estado en Manizales, lo conocí en Manizales, presente en mi vida, le debo enormemente, por eso Claro, el otro y además de una capacidad, de una oratoria, claro, y ahí esos grecocaldenses, y nunca tomó una hora de oratoria, eso viene, no sé, en el ADN que decía, o en el café, no sé, los que tomamos tanto café a lo mejor. Sí, claro. Yo no quisiera cerrar esto sin dos palabras. Hoy me salió una tercera muy linda, Sí, que es lo del absoluto y lo de los dogmas. Sí, Me señor. parece que es una cosa muy linda. Pero con Marta Juliana siempre recordábamos que en todas las decisiones que usted tomaba siendo decano aparecían dos criterios. Uno, el garantismo, y otro, la inclusión, que yo creo que habla mucho de lo humano. Claro. Entonces quería como de esas dos Sí. palabras, sí, estamos atinados, Marta Juliana y yo. Totalmente. Yo creo que cuando tú hablabas de la humanidad, y has escrito de ello, de Ignacio de Loyola, el humanismo, efectivamente, de Ignacio de Loyola, el humanismo en la compañía de Jesús, haces un gran reconocimiento de los grandes estadios históricos, pero que también, si abrimos un poco más el espectro, llegamos a Roma, donde en Roma era común la expresión humanitas. La humanitas no solamente es latina desde el punto de vista idiomático, sino que el derecho hace carne de su carne a la humanitas, en la medida en que la humanitas va a direccionar, es el norte. Por eso Hermogeniano, como lo decía hace un momento, decía todo el derecho ha sido edificado, construido para los hombres. Entonces hay un reconocimiento especial, y ya en el siglo II, también después de Cristo, Ulpiano, que es el gran jurista del derecho, uno de los grandes juristas del derecho romano clásico, nos resume qué es el derecho, y nos resume en la humanidad del derecho. Nos dice los tres preceptos jurídicos, que si nosotros los tenemos presentes y si los hubiéramos tenido más arraigados, creo que la sociedad hubiera avanzado de una forma distinta a como ha podido avanzar, sobre todo en los últimos decenios. Decía Ulpiano, los tres preceptos del derecho son, primero, honeste vivere, vivir honestamente. Segundo precepto, solo son tres, no cuatro, ni dos, son tres. Vivir honestamente, 1. 2, no dañar al otro. Y 3, darle a cada quien lo que le corresponde. Esos tres encierran la humanidad, encierran la civilidad, encierran la sociedad, encierran lo que es el derecho. Quien no vive honestamente, quien daña al otro y quien no le da a cada quien lo que le corresponde, es el antimodelo, el modelo, lo que queremos socialmente, el ser humano, el bonus pater familias, el buen padre de familia, el modelo cristiano, el modelo efectivamente judaico. Todos los modelos religiosos tienden y se unen en el buen ser humano, en un buen hombre, en ese buen hombre, en esa buena persona, es donde están estos tres preceptos. Hay que vivir honestamente, y de ahí derivamos la buena fe. La ética jurídica viene de vivir con honestidad. No puede vivir con honestidad quien es antiético. Ética y honestidad, el honeste vivere, rectamente entendidos, ética y buena fe. Segundo, no dañar a otro,
o no dañar al prójimo, que tiene una raigambre además cristiana muy clara, no dañar al otro, es el postulado que hoy impera en el pleno siglo XXI, que es mucho más envolvente que si dañas, repara. No, es que es más condigno al ser humano no dañar, porque si yo daño puedo reparar, pero ¿cómo respondo? La mejor indemnización, dicen, es la prevención. Esa es la mejor indemnización. Yo no necesito metálico para ser indemnizado, necesito es que no me dañen. Entonces, el no dañar tiene una potencia de tal forma que inclusive la Constitución política inclusiva, que es a donde vamos a ir a responder a las dos inquietudes, allí se anida en no dañar al otro, en el artículo 95, en el tema del abuso del derecho. Toda persona, dice, son deberes de la persona o del ciudadano, no dañar a otro, ¿sí? Y pues no abusar de los derechos propios y de los derechos ajenos, no dañar al otro. El otro adquiere una dimensión especial en ese precepto, no dañar al otro. Y el tercero, darle a cada quien lo que le corresponde. Es el equilibrio, es el respeto, es su condición humana. Para yo ser efectivamente fiel a su humanidad, le debo dar lo que usted merece, lo que usted efectivamente sí necesita, darle a cada quien lo que le corresponde, lo que le corresponde. No porque es una obligación, sino porque es un derecho que tiene límites, que no son derechos, yo quiero lo divino, lo humano, no, quiero razonablemente, porque si es razonablemente, habrá para los demás, hay que dejar para los demás también. Entonces, porque es vivir en sociedad. Por manera que estas dos expresiones, ¿sí?, son precisamente hijas de una concepción humana del derecho, de una concepción digna del derecho, de la humanitas romana, de mirar efectivamente a la humanidad para poder entender que el derecho, cuando evoluciona, se hace más humano. Por eso muchos hablamos en el pleno siglo XXI de la rehumanización del derecho. Al derecho hay que rehumanizarlo periódicamente. Y entonces se nos acaban las palabras de re. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Cuántas son necesarias? Todos los días. Hay que rehumanizarlo. Es una labor que nunca se cumple, que no se agota. Dice, ya quedó rehumanizado. No, si es para el hombre, y el hombre cada vez es más humano, cada vez más limitado, hay más riesgos, el derecho tiene que estar escoltándolo y acompañándolo. El derecho es inclusión. Por eso, en el derecho todos deben caber. Y no es simplemente algo que cautive, una frase sí, de cajón desastre, donde todo cabe, el totum revolotum, sí, inclusivos. No, no. La inclusión supone el respeto por lo propio, pero también por lo ajeno. Nos han dicho, sí, en demasía, la caridad entra por casa, y Jaramillo ha agregado, y entra por casa y debe rápidamente salir de la casa. Porque si la caridad se queda en casa, nunca podremos entonces efectivamente mirar a los demás. Es una expresión que merece una relectura. La caridad entra por casa, le dicen sí, pero si se queda en la casa, nunca saldrá de ella. Hay que sacarla de la casa. Hay que sacarla de la casa. Entonces tiene que entrar sí, porque primero porque dice mi mamá, hijo, tú te estás preocupando demasiado por los demás, le regalas a uno un libro, le regalas al otro, dice, entra por casa, sí, pero cuando entra a la casa, tiene que salir después. Entonces, yo creo que es el complemento humanístico de lo que es la casa. Dice, la universidad se construyó su casa, sí, claro, pero la construyó, pero tiene que salir de ella para afuera, porque no es quedarse en la casa, no es para encerrarse, la javeriana es para el mundo. Entonces hay que salir de la casa desde esa perspectiva, siendo lo primero, pero primus no es únicos. Entonces, eso que falta es inclusión la inclusión de los demás, porque es que cuando pensamos en los demás estamos cerrando el círculo humanístico, que no es el del egoísmo. Eso se tradujo en el siglo XIX y parte del XX en un movimiento jurídico que se denominó el individualismo. Y ese individualismo fue tan crudo, ¿sí?, que era el que permitía la ley del más fuerte, el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y en ese orden de ideas tan rudo, tan crudo, que se volvió a ultranza, claro, el individualismo, que se volvió en egoísmo. Y entonces cuando el egoísmo campea en las relaciones humanas y cuando campea en las relaciones jurídicas, estamos frente a un antivalor. Eso no es virtuoso.
Hay que cerrar el círculo virtuoso, pero no un círculo desde esa perspectiva, un círculo, sí, que es laberíntico, un círculo atrapante y en este caso angustiante. No, hay que salir del círculo para que sea, o estar en el virtuoso, y la virtud es la inclusión, es la suma, que lo dicen coloquialmente, pero tienen con gran profundidad, hay que sumar y no restar. Entonces, en la inclusión, como dice el mismo Papa Francisco, efectivamente, dice que ojalá después de esta crisis, ¿sí?, no veamos uno, sino que veamos a todos. Es decir, no es salir nosotros en singular, así volvemos en plural, es el egoísmo. No, hay que salir y hay que respetarse. Entonces, cuando todos se respetan, el derecho tiene que ser inclusivo en el entendido de que el derecho tiene que mirar a los que tienen, pero también a los que no tienen. Pero allí hay un falso dilema, porque de ordinario nos han creído, o hemos creído, que el derecho es solo para los demás. El derecho, vuelvo a insistir, la caridad entra por casa y debe salir de la casa. Pero lo que me quiero referir es que cuando hablamos de que el derecho debe ocuparse de los demás, también tenemos que tener una lectura inclusiva de nosotros, y en nosotros es como decían el vobis vobis, vobis para vosotros, para los demás, pero también incluidos nosotros. ¿A qué me quiero referir concretamente? Que en oportunidades creemos que la función única del derecho es proteger a los que no tienen. Y eso es cierto, pero también dentro de un círculo virtuoso cabe el que tiene. Es que la justicia no puede ser solo para los que no tienen. La justicia, si es inclusiva, es la justicia del todo. Y la parte está en el todo, pero la parte también es el que tiene. Una lucha de clases jurídica, que es lo que muchas veces respetuosamente queremos transmitir a los hijos y a los estudiantes que son hijos nuestros a su manera, olvida justamente que dicen, es que hay que proteger al vulnerable. No, hay que proteger a todas las personas. El concepto de personas es el que nos articula. El derecho es para las personas, y si es para las personas, es para todas, inclusivamente para los que tienen también. Una lectura de clase, una lectura, lo digo con el mayor respeto, en el mismo marco del cristianismo, donde hacen muchas veces énfasis en el desprotegido. Claro, el énfasis sí. Por eso el artículo 13 de la Constitución Política dice, el Estado, sabiamente, es un artículo que tiene unos vasos comunicantes con el derecho y particularmente con el Código Hammurabiano, que tiene ya hace casi 4.000 años en lo que tiene que ver con la protección, pero expresa particularmente, dice el artículo 13, el Estado protegerá especialmente, es sabia la expresión especialmente a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta. Especialmente no es exclusiva ni excluyentemente. Eso es propiciar una lectura de un único. Exclusivamente es olvidar que hay que proteger al que tiene para que siga teniendo y al que no tiene para que tenga. Pero solo mirar a una arista, solo mirar a un ángulo, solo mirar hacia un punto cardinal, es olvidar que hay otros. En esa inclusión, en ese todo, para tender justamente, porque a veces creemos que solo protegiendo al desprotegido, no, hay que proteger a todos, especialmente al frágil. La fragilidad nos invita a una mayor protección, ese énfasis, pero no podemos desproteger al que tiene. Uno podría decir que la justicia, si no es inclusiva, deja de ser justicia. Desde luego, es injusta. Es decir, es una paradoja. La justicia es injusta en el momento en que solo mira a uno debiendo mirar a dos. Exacto. Entonces, claro, entonces de esa perspectiva, y hay una petición de principio, es que la justicia es justo, pero es bipolar. Es que algunos hemos escrito la justicia es bipolar, la justicia es bifronte, la justicia es binaria, y también el contrato es binario, y la buena fe es binaria, porque es que reclaman para sí olvidando de que el contrato es de dos y es para dos como mínimo. ¿Cómo que el acreedor va a pedir justicia para él sin hacerle justicia al vendedor? Entonces, dijéramos, una concepción envolvente es aquella que mira, por supuesto, quitándose la venda de la justicia, mira al comprador y al vendedor, mira al trabajador y al patrono,
aquella justicia que solo mire al patrono es injusta, pero aquella justicia que solo mire al trabajador, olvidando que el trabajador está siendo es coequipero del patrono, es injusta también. La justicia es de doble vía, es doble, es binaria, y por eso estimular, lo contrario es estimular la lucha de clases. Y ahí empata uno cuando las garantías. Claro, ¿cierto? entonces, ¿por qué es garantista? Entonces, para que estos 5 minutos sean garantías. Claro, entonces, ¿qué debe hacer el derecho? ¿O qué debe hacer el Estado? En un Estado social de derecho, que no es solamente una expresión, hay un contenido de fondo en esa perspectiva, social porque se ocupa de todos, inclusivamente. El Estado de derecho, o el Estado social de derecho, o el Estado en general, debe arbitrar todos los mecanismos en el ámbito de las políticas públicas enderezadas justamente a propiciar un mejor estar, el bienestar de la comunidad, por manera que cuando lo hace tiene que arbitrar mecanismos garantistas en el sentido de que garanticen desde un punto de vista racional, porque hay límites. La garantía no es efectivamente dar lo que yo desee, lo que a mi arbitrio lo quisiera, porque eso es imposible. Todos quisiéramos tener, pero eso no es viable, no es razonable. En un marco de razonabilidad hay que arbitrar mecanismos para efectos de que todos tengan y puedan tener más, efectivamente, pero más no es el todo desventuradamente. Claro. Pero es ese garantismo que es el que efectivamente nos ofrece un Estado social de derecho o un Estado de derecho, es decir, un Estado interventor. El artículo 334 de la Constitución Política nos dice que el Estado interviene en la economía y que en efecto la iniciativa privada es el centro en el 333, pero que también hay límites, que también hay obligaciones. Hablar de la función social de la propiedad o hablar de una dimensión social del contrato implica reconocer que el contrato no es el reino del egoísmo ni la sociedad, efectivamente, el reinado de lo que Jaramillo ha llamado y ha escrito el yoísmo. Ha escrito un poco sobre el ser yoísta, el yoísmo jurídico, el yoísmo humano. Entonces, es situarnos justamente en el lugar equivocado. El lugar equivocado es el yoísmo, olvidando que la sociedad es más de uno. Y en ese más está la explicación a la inclusión, y en ese más está también la definición del garantismo. Hay que garantizar que el que no tiene tanto pueda tener más. Sí, nunca en desmedro de los demás, porque eso sería una anomalía. Es que el derecho no puede propiciar situaciones de injusticia, desde luego, ni de hecho, ni de derecho, entre comillas, no, eso no. Pero, naturalmente, el garantismo, que sé que a veces puede ser malinterpretado, el garantismo no es, el derecho es garantista, pero el derecho no es obsequioso. Ser obsequioso es confundir caritas con dignitas y con humanitas. La humanitas no siempre es caritas, y lo obsequioso no siempre está en el derecho. Debe haber caritas, pero el derecho no es caritas, no se puede confundir. No es un Papá Noel, en un momento determinado el derecho, o un Santa Claus, donde todos hacemos la lista de regalos y todo nos debe llegar a manos rotas. No. Pero el derecho tiene que arbitrar mecanismos para el bienestar de la comunidad, de la colectividad. Y ahí es donde tiene que ser garantista, tienen que garantizar la acción de tutela, porque un Estado es más garantista, arbitra mecanismos que antes no existían. Ahora existe un mecanismo social, comunitario, para proteger los derechos fundamentales, no de uno, de todos los ciudadanos que tienen acceso. Por eso el acceso a la justicia es un derecho transversal para la comunidad, para todos, para el que tiene y el que no tiene. La justicia no puede mirar y decir como usted tiene, no puede pedir. No, si tengo derechos, es que los derechos son de la comunidad. Otra cosa es que yo deba hacer de los derechos un uso equilibrado y no deba abusar. Por eso existe la figura, que es maravillosa, que es la de proscripción del abuso del derecho. Tengo el derecho, pero no tengo derecho a abusar de él. Entonces, si no tengo derecho a abusar de él, el Estado debe crear como políticas públicas instituciones o figuras encaminadas a combatir, a precisamente, en este caso, conjurar el abuso. El abuso existe milenariamente, pero lo que no se puede tolerar es que no haya una respuesta al abuso. Y el derecho, cuando le responde al abuso,
a través de mecanismos enderezados justamente a que prevalezcan los derechos fundamentales, por vía de la acción de tutela, o la acción ordinaria, los procesos ordinarios, o las medidas cautelares, bueno, todo lo que el derecho, ese nuevo orden jurídico ha venido arbitrando en los últimos años, es prueba de que el derecho se ha rehumanizado, de que la sociedad en efecto tiene un garante. El garante, quien está allí vigilante, debe ser el ordenamiento para poder arbitrar los mecanismos para que los demás sigan teniendo. Esto es sencillamente fascinante. Yo no sé si le había compartido con usted la frase de Gorbachov cuando fue a visitar Monticello, la residencia de Thomas Jefferson. No sé si le había comentado. Hablamos de Monticello, yo no lo conozco, tú me dijiste, ay, mira Monticello. Tiene que ir. Sí. Gorbachov dijo, una vez usted empieza a conversar con Thomas Jefferson, no puede parar. Yo creo que cuando usted pasa exactamente lo mismo. Además que para un ingeniero, para un ingeniero, instalar una conversación con usted, pues eso es cosa seria.